Pero el título de esta mañana es interesante porque obviamente lo marca acá. Viviendo una verdadera fe o una fe vencedora, mejor dicho, viviendo una fe vencedora. ¿Por qué viviendo? Viviendo es un acto continuo que demanda un esfuerzo de cada uno de nosotros. Porque si hubiese dicho el título o el mismo texto que vamos a ver, vivir o haber vivido, nos marca un proceso anterior o una etapa antigua que obviamente no nos desafía a vivir el presente y el vivir ahora. Muchas veces, quizás como creyentes, descuidamos y pensamos, quizás hay varios sucesos. Pensamos solamente en el presente, olvidando lo que ocurrió en el pasado y también olvidando lo que está a futuro por venir. O quizás a veces alguien piense solamente en el futuro, olvidando el presente y mucho más aún, olvidando el pasado, lo que realmente cambió nuestro estilo de vida y cambió la humanidad y el parteaguas de la humanidad. Todo se centra en Cristo. Incluso, interesante, si usted ha notado, dentro de la historia se presenta los años antes de Cristo y después de Cristo. Interesante que lo manejan así. Entonces, hay algo que ocurrió que obviamente impactó y eso es Cristo mismo. Y por eso que la importancia de vivir o viviendo una fe vencedora. ¿Cómo podría usted vivir una fe vencedora? Es lo que vamos a ver. ¿Cómo usted puede estar viviendo una fe en derrota? También lo vamos a ver. Y si me acompañan a Primera de Juan, capítulo 5, y partimos acá con el primer versículo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, y Juan empieza a desarrollar el propósito de estos versículos y nos da una pauta hacia dónde quiere ir. Juan da una certera explicación de una verdadera conversión. Interesante, si usted ha notado, es tan reiterativo Juan y uno preguntaría, ¿por qué es necesario que repita tantas veces lo mismo? Porque probablemente dentro de la mente de Juan no quería que existiera la incertidumbre o no existiera la confirmación de realmente lo necesario para poder estar dentro de Cristo. Pero bueno, antes de entrar directamente a la palabra, vamos a orar para que el Señor me dé sabiduría y ustedes también estén concentrados en lo que el Señor tenga que hablar a nosotros por medio de ella. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que tú nos das para venir y escuchar de la misma. Señor, hemos venido cargados, hemos venido necesitados, hemos venido afligidos, probablemente algunos hemos venido, Señor, con el simple hecho de que tú hables y tengas que mostrarnos lo que necesitamos aprender el día de hoy. Utilízame a mí, Señor, como instrumento insignificante, como instrumento realmente inservible para poder estar ante tu presencia, pero con la oportunidad que tú me das de compartir de tu palabra. Asimismo, también te quiero rogar por todos aquellos que están aquí y los que en el futuro podrán ver el video, para que también tú hables y obres de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, viviendo una fe vencedora, y les decía que en el versículo 1, Juan lo que quiere establecer es que la fe es muy importante para ser hijos de Dios. Y mire el versículo 1. Todo aquel que cree es un verbo continuo, no dijo que creyó o que va a creer. Juan ya establece que el mensaje es para los creyentes que están escuchando esta carta y les dice, el que ya cree, el que está creyendo y lo está viviendo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, a Dios mismo, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es a Jesús. Miren, vamos a ver Juan 3, versículo 3 al 6. Y Juan, recuerde, quiere confirmar el mismo mensaje y les hablaba de Nicodemo y le da un mensaje dentro de la mente de Nicodemo. Probablemente Nicodemo ya era una persona adulta, una persona de tercera edad quizás. Probablemente su mamá ya había muerto. Con ese contexto, cuando el Señor le habla, vean la respuesta de Nicodemo, pero también vean la pregunta del Señor. Juan 3, capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, o también puede ser esta palabra, amén, amén, que es lo mismo. El que no naciere de nuevo, mira lo que le dice, no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él piensa terrenalmente y el Señor le habla de algo espiritual.
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice, ya soy adulto, o sea, él se imagina el suceso, ¿no? ¿Cómo voy a nacer de esta edad y entrar en el vientre de mi madre? Y versículo 5 le dice el Señor Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, ya le da un poco más de lucidez. No puede entrar en el reino de Dios. Y le responde el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice Nicodemo, ya le cambié el nombre, Nicodemo, te estoy hablando de sucesos espirituales y tú me llevas a sucesos o a eventos terrenales. Y yo no he venido a hablarte de lo terrenal, yo he venido a hablarte, por eso que habla y le menciona acá, ¿no? Dice el reino de Dios. Vengo a hablarte de algo superior, de algo que está sobre toda esta esfera terrenal. Y Nicodemo se queda completamente confuso, aunque le dice, debes nacer de agua y del Espíritu. De agua, dice, bueno, ahora yo creo que la incertidumbre seguía creciendo en Nicodemo. Llegamos a Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8 nos vuelve a reforzar el mismo pasaje. Pablo escribe a su audiencia romana y el mensaje que le da, le dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti, Romanos 18, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ojo, y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Se dice que, saben, miren, muchas veces hablamos de que los más altos tienen menos cielo, que los que somos diferentes tenemos más cielo. Pero ¿sabe cuál es la distancia que separa a un hombre del cielo? Esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La próxima vez que usted diga, bueno, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es los centímetros, porque ahora lo sabe, que separa a un hombre del cielo? Es esto. Si la persona no ha atesorado, si la persona no ha valorado el sacrificio de Cristo, si la persona no está viviendo el sacrificio de Cristo, difícilmente va a poder pregonar quién es Cristo en su vida. Por eso que es imposible que este mensaje pueda darse en la vida de una persona que no ha sido renacido, que este mensaje pueda impactar en la vida de una persona que no tiene la convicción en Cristo, porque el mensaje no está en su corazón. Y usted puede mostrarle la Biblia y usted puede llevarle a todos los pasajes. Si el Espíritu Santo no está dentro de la vida de la persona, si el Espíritu Santo no lo ha quebrantado, si el Espíritu Santo no ha hecho el cambio, la persona no va a entender y la persona no va a dar evidencias de un verdadero cristianismo. Y a veces nos frustramos. ¿Por qué no anhela discipularse? ¿Por qué no anhela vivir? ¿Por qué vive y lucha tanto con una vida llena de pecado? Porque no ha sido renacido. El hecho de que alguien, yo diga ahora, el que quiera recibir a Cristo, levante su mano y repite esta oración, hermanos, eso no lo hace salvo. El que usted está acá escuchando esta predicación, el que usted esté con su Biblia leyendo los versículos, eso a usted no lo hace salvo. Lo que usted lo va a hacer salvo es la convicción de quién es Cristo en usted. Y el Espíritu Santo dice Romanos 6, dice Romanos 8, específicamente, Romanos 8, perdón, que específicamente el Espíritu confirma si usted es hijo de Dios o no. Va a ser normal que usted esté luchando con este sentimiento por causa de su pecado y de mi pecado. A veces nos sentimos indiferentes a los caminos de Dios. A veces por su pecado, por mi pecado, yo no tengo deseo de acercarme a la palabra y decir, si estoy lleno de pecado, si no he estado haciendo lo que te agrada a ti, ¿cómo me voy a acercar a que tú hables a mi corazón si no estoy bien? No soy el único pecador, es normal que usted también lo experimente. Pero ahí en ese momento yo soy diferente en el sentido de que cuando menos quiero hacer algo es cuando más me obligo a hacerlo. Me cuesta orar, ahora tengo que invertir más tiempo en orar. Empiezo a orar
Todos hemos experimentado esa sensación. Empieza a haber paz, empieza a haber tranquilidad y decía, qué bueno que lo hice. Empiezas, frustración, los quehaceres, los afanes de la vida te empiezan a atormentar y ¿sabes qué? Tengo que hacer un alto, tengo que regresar al mensaje. Regresas al mensaje y empiezas a descansar, ¿no? Dice, qué bueno que estoy leyendo. Qué bueno, justo lo que necesito. Dios no se equivoca, Dios no obra, Dios no juega los dados y como en el nombre de Jesús, amén. Oh, justo, y dice que el perverso ha de morir. Ya, Señor, me condené. Dios no obra así. Incluso si ha de ser así, te da la esperanza. A pesar de que vas a morir, te dice, bueno, pero no obstante vas a mí. Hay siempre el mensaje. Recuerde, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra entra, la palabra es precisa, la palabra no se distrae. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos lleva a convencernos de que estamos en el lugar correcto. No se desanime si durante el proceso, durante el día, usted le falla al Señor. Es lamentablemente por nuestro pecado vamos a fallar. Acá no se trata de ver cuántas veces se cae. ¿Sabe qué es lo importante? Cuántas veces usted se afirma del Señor para levantarse. Ese es vivir una fe en Cristo. Y mire, Tito capítulo 3, versículo 5. Tito, cuando escribe este mensaje, da unas palabras tan alentadoras. Toda la escritura, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero no podemos negar que acá en Tito hay ciertos pasajes que arrojan un poco más de luz de lo que necesitamos. Y en Tito capítulo 3, versículo 5, que se me perdió, acá está. Mire, marque su Biblia o márquelo en su corazón, pero recuerde esto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué nos salvó? ¿Qué es misericordia? Vamos a definirla. Miseria. Todos sabemos que es la miseria, ¿no? Y si no llega a fin de mes con ausencia de plata, iba a entender que es miseria. Cardias, corazón. Miseria del corazón. Vio la necesidad Dios mismo, esta miseria del corazón, esta necesidad que teníamos, y es por ello que Él vino a obrar. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu inquietud, no importa por lo que tú en este momento estés pasando, Él conoce esa miseria de tu corazón, o esa miseria de tu corazón, como tal, o miseria del corazón, que te va a obrar tan poderosamente, que te va a dar estas palabras, te va a alentar tanto que vas a decir, qué bueno que estoy descansando en Él. Mira, dice, por su misericordia, ¿de qué forma? Por el lavamiento de la regeneración o de un nuevo nacimiento y por la renovación que obra ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y uno, cuando la próxima vez que estés luchando, la próxima vez que estés deprimido, la próxima vez que estés frustrado, la próxima vez que no sepas nada, no tengas forma de obrar, recuerda tu fe. Misericordia, tu corazón estaba tan miserable que era necesario que Él obrara. Tú tenías la necesidad de Cristo y era importante que Él restaurara esta comunión. Hermano, la vida va a traer complicaciones, la vida trae alegrías, la vida trae incertidumbre. No obstante, Dios se encarga de traer la paz. Recuerda, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa cuando, entre más afligido estés, a veces cantamos un himno, ¿no? Cuán grande es la lucha, mayor es su gracia. Si más o si son grandes las pruebas, no hay forma en que Dios no pueda obrar. Y ahí en ese momento de angustia, de incertidumbre, de confusiones, cuando empiezas a experimentar este descanso, este bálsamo, y dices, qué bueno que estoy en tus caminos. Qué bueno que soy tu hija, qué bueno que soy tu hijo. Es la forma de obrar de Dios. Y es importante la fe, porque esa te confirma de que tú estás en el lugar que tienes que estar. Y si eso no te motiva, siempre les digo, lean el Salmo 119. Son 150 versículos, a la mitad de seguro te vas a animar. Pero sigue adelante. No dejes que las circunstancias, no dejes que las
diferentes pruebas te quiten el gozo ni te alejen de tu fe que es en Cristo Jesús. Todos lo experimentamos. Tarde o temprano, más o menos, todos vamos a encontrar desánimo. Tarde o temprano todos vamos a quizás no encontrarle un propósito. ¿Es falta de pecado? ¿Es falta de fe? A veces son las circunstancias propias de la vida. No es necesariamente que estés en pecado. Estás luchando. Bienvenido al cristianismo. Seguimos. Y en el versículo 2 regrese, el amor, obviamente también nos dice acá, es una evidencia constante de quién es Dios en tu vida. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú ves una necesidad en Dios constante en tu vida? ¿Tú ves una realidad a Dios en tu vida? Cuando todo eso se genera, tú lo vas a transmitir. La gente lo va a notar. Desde tu forma de hablar va a notar que eres diferente. Espero que no sea garabatos, digas, sí, que eres diferente. Eres un creyente vulgar. No, no se trata de eso. La gente nota cuando hay una diferencia. Mira el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Y ahora Juan empieza a definir algunas características porque quiere confirmar el mismo mensaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. ¿Existen evidencias reales en la vida de un creyente? Sí. Hay evidencias externas, como en los hermanos, nuestro genuino amor a Dios. Dice Romanos, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es imposible estar en paz con todos. Es imposible poder relacionarse de la manera que Dios desea con todos. Pero Romanos te dice, mientras dependa de ti, trata de estar en paz con todos. No te está exigiendo. Debes estar, dice, trata, inténtalo. A veces por la dureza del corazón, por el pecado de otro hermano, por la dureza de mi corazón o por mi pecado va a ser imposible relacionarse con uno. No obstante, Juan dice, ¿cómo es una evidencia externa? Mira, Primera de Juan 3:17, allí mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, estamos acá y versículo 18. Algo práctico, lo había predicado la vez pasada, Primera de Juan 3, 17 y 18. Mire, y aquí todos vamos a ser enfrentados. No pensé en nadie, pensé primeramente en mí. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Ay, Señor, ¿por qué vine el día de hoy? Bueno. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Claro, ¿no? Creo que no necesitan explicación. Mejor sigamos. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí Juan nos dice, una forma práctica de mostrar tu amor a tus hermanos con tus bienes. Si tiene necesidad, ayúdalo. Si tú niegas, si tú cierras tu corazón, Juan te dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? ¿Y cómo puede ser que no ames a tu hermano en necesidad a quien ves? No tiene sentido. Y mismo aquí, 1 Juan 4:21. Y ahora ya nos viene hablando un poco más, 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿Cuál lo define? El que ama a Dios, dice, ame también a su hermano. Buen desafío, ¿no? A veces, pero ¿qué tengo que hacer para amarte más? Ama a tu hermano. Si no puedes relacionarte, si te cuesta amar, y no se trata si lo merezca o no, porque yo tampoco merezco que ustedes me amen. Lo que yo tengo que hacer es amar. Este tipo de amor, como lo muestra acá, es un amor incondicional. Juan 3:16 es el amor que dentro de él se define como el amor sacrificial o ágape. Aquel amor que está dispuesto a entregar sin necesidad de recibir algo a cambio. Y es complicado. Y si no, veas al espejo. Usted es complicado. Yo soy complicado. A veces queremos que nos amen, pero nosotros mismos somos obstáculo. A veces queremos que ser gratos delante de todo, pero creamos una barrera y decimos, es que así soy yo. Esto no se trata de esto. Eso no es amor. Eso es vanagloria y eso es orgullo. Acá no existe. Yo no puedo esperar tener amor hacia ustedes si yo mismo no desarrollo o muestro un amor a ustedes. Es una lucha constante, es un desafío. Hebreos 13:1. Hebreos capítulo 13,
Y mire cómo desafía el escritor de la carta a los hebreos con este mensaje tan directo. Y recuerde, su audiencia es judía. Y mire cómo les dice, permanezca el amor fraternal. Aquí nos dice un amor diferente, entre hermanos. El amor filos, el amor que está dispuesto a amar, no importando cómo es el hermano. Y dice, permanezca el amor. Entonces, una evidencia externa del amor de Dios en nosotros es el amor a los hermanos. Una evidencia interna. ¿Cómo yo puedo observar que tú amas a Dios? Tú me puedes decir que amas a Dios y que Dios es tu prioridad, Dios es tu razón de ser y que no hay nada más importante que Dios. Leamos 1 de Juan 5:2. 1 de Juan capítulo 5 versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando amamos a Dios, pero mire principalmente, ¿qué dice? A ver, todos a una, dos, tres, ahora sí. Y ya como que no nos escuchamos convencidos, pero lo voy a leer yo. Guardamos sus mandamientos. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Perdón, 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos, es otro versículo que no tiene nada que ver, no sé por qué me equivoqué. Bueno, el punto es este. Una de las evidencias del creyente de su relación con Dios es la obediencia. Leí en esta semana, estaba leyendo el primer libro de Samuel y el segundo libro, y en el primer libro de Samuel, en capítulo 15, versículo 22, probablemente un versículo que muchos han escuchado, decía, dice, se complace tanto Jehová en que se ofrezcan sacrificios y holocaustos, y responde el mismo Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que el ofrecer sacrificios. Samuel escribe, el escritor, bueno, no sabemos quién es, el escritor dejó un mensaje importante y dice, el obedecer a Dios es mucho mejor que cualquier cosa que tú puedas hacer. Y aquí nos dice, si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y después, bueno, algo interesante, a veces consideramos que no guardar los mandamientos no trae consecuencias y probablemente quizás nosotros lo olvidamos, pero hermanos, si Dios da un mensaje y nosotros no lo cumplimos, usted y yo vamos a experimentar las consecuencias. El día de ayer me tocó estar en segundo libro de Samuel, capítulo 24, y en este segundo libro, David comete un gran pecado ante Dios. Es cierto que Dios utilizó a Satanás, según 1 Corintios 21, para poner en su corazón el deseo de hacer un censo, algo que Dios no había establecido. ¿Y sabe cuáles fueron las consecuencias? Murieron 70,000 hombres. Y uno diría, pero Dios es bueno, Dios es santo, Dios perdona. Le dijo Dios, por haber desobedecido y no haber hecho algo que yo no te pedí, 3 cosas te van a venir. Y él dice, el resumen, le dejo la inquietud para que después usted vaya a buscar cuáles eran las 3 cosas que el Señor le dijo que eligiera. Y el Señor le dice, elige una. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de David? Ciertamente, prefiero mejor estar en tus manos, porque tu castigo aún es mucho más misericordioso que lo que me pudieran hacer los enemigos. Le dice, bueno, 70,000 se fueron. Hermanos, hay consecuencias. Si Dios deja un mandamiento, si Dios establece algo, hay que cumplirlo. Salmo 33, 20 al 22. Mire, el propio David escribe algo interesante. Salmo capítulo 33, versículos 20 al 22. Salmo 33, versículos 20 al 22. Salmo 33, versículo 20 dice, mira así, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, mire, ponga atención, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Se da cuenta qué tan maravilloso, qué relación tenía el salmista con el propio Señor que escribe, dice, espero en ti? Mira, Salmo 36, un poco más adelante, versículos 5 al 7. Salmo 36, versículos 5 al 7. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad
alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Es decir, la soberanía absoluta, el cuidado absoluto de su creación. ¿Se da cuenta quién es Dios? Por eso una evidencia interna decía, si creyeres en tu corazón, vas a confesarlo con tu boca. No puedes confesar, por eso que y es interesante, ¿no? Todos dicen, no, si yo creo en Dios, los demonios también creen y tiemblan y eso no los hace hijos de Dios. La gente dice, no, pero primeramente Dios, hablando de alguien que no tiene una relación con Dios, ¿no? Pero no, Dios sé que Dios va a obrar, claro. Pero a veces la gente piensa que por el hecho de manifestar algo, Dios va a hacer a veces lo que la gente quiere. Y Dios no es como una lista de supermercados, hermanos. Es cierto, dice el Padre nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. La voluntad de Dios se va a hacer sí o sí. El asunto es que nosotros hay que orar. Yo creo que tenemos que orar, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad, cualquiera que haya sido. A veces no nos da lo que queremos, pero ¿por qué? Porque Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Yo puedo anhelar un gran auto, va a decir, tú sigue orando, te va a mandar más plata para la micro, pero no tienes un auto. ¿Es acaso Dios injusto? No, Él me va a dar lo que sabe que yo necesito. No me va a dar más, no por el hecho de predicar, decir, no, a ti te va algo especial porque tú predicas. Esto no funciona así. Cada uno tenemos lo que necesitamos y a cada uno nos otorga lo que cree que podemos administrar. Romanos 5:8, miren, allá, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta qué evidencia interna? Si eso lo puedes anhelar, si eso lo puedes valorar, si eso lo puedes vivir, hermano, tú estás en buen camino. Si a ti te cuesta creerlo, si a ti te cuesta promulgarlo, si a ti te cuesta compartirlo, probablemente no has entendido el amor de Dios. Pero también hay evidencias prácticas. Evidencia práctica, guardar sus mandamientos. Salmo 119, versículo 6, que lo citaba hace rato, le decía, si algún día estás atribulado, como dicen acá, no sabes para dónde dirigirte, vete al Salmo 119 y te aseguro que te va a animar. Salmo 119, versículo 6. Leo el 5, el 6 más bien. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El salmista viene hablando y viene mostrando, y todo el Salmo 119 utiliza diferentes sinónimos para referirse a la importancia de la Biblia, o a la importancia en este caso de los escritos antiguos. Y todo normalmente viene relacionándose a esto y dice, no sería yo avergonzado si me mantuviera fiel a estos principios. Mire, Juan 14, versículo 15 y 16, Evangelio de Juan. ¿Cómo usted muestra que ama a Dios? ¿Cómo nosotros confirmamos que usted y yo amamos a Dios? Mire, Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, una evidencia práctica, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, Juan 15, 10. Juan capítulo 15, versículo 10, y vuelve a mencionarlo, mire, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, mire, el propio Señor se pone como un ejemplo, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mandamientos, hay tantos mandamientos, no sé ustedes, pero a mí me sorprendió algo, el día martes, en el devocional fue un mensaje confrontacional muy directo. Habló de la pureza sexual prematrimonial y establecía lo importante que es, y establecía el versículo de que si no se mantenía esta pureza, hay consecuencias. Quiero pensar que fue circunstancial, pero no vi muchos likes. No obstante, el día miércoles, el Señor vuelve a mandar un mensaje hablando de la pureza en el matrimonio. Y ahora habla, Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla,
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y también no vi muchos likes. Yo quiero pensar, probablemente todos andamos ocupados, probablemente no les dio tiempo leer el versículo, pero hermanos, los mandamientos, cuando Dios los da y no se cumplen, traen consecuencias. Relaciones prematrimoniales traen consecuencias y Dios no va a ser burlado. Dios, yo puedo caer en un pecado así, claro, Dios me va a perdonar, no obstante las consecuencias las va a aplicar, porque ese es Dios. Si Dios no aplicara consecuencias, entonces no es Dios. Y dentro del matrimonio también. Yo, hermanos, yo personalmente les digo, oren por mi pureza, que yo me mantenga puro y que yo no defraude a nada. Si yo no guardo esta pureza, si yo no guardo este mandamiento, si yo no me preservo, yo pierdo cualquier oportunidad de estar aquí nuevamente al frente en el púlpito. Las exigencias del púlpito son altas. Las exigencias del púlpito demandan una vida realmente comprometida con Dios. Pero hermanos, oren también por Adrián, oren por mí, de que seamos los líderes que ustedes necesitan. No por convencerlos, no porque hablemos bien, no porque ustedes nos caigan bien o nosotros les caigamos bien a ustedes, sino porque seamos hombres que dentro de estas imperfecciones, que dentro de estas vidas que no son perfectas, y creo que la han visto, pero que al menos nos mantenemos y tratamos de guardar los mandamientos de Dios. Yo ruego, yo oro, yo cada día me levanto, Señor. Quizá ayer no fui el hombre que tú necesitabas. Quizá ayer no fui la persona que tú deseabas, pero hoy es un nuevo día. Y quizás termina el día y a veces veo victorias que he tenido, pero a veces también veo derrotas que he tenido dentro de los mandamientos que Él establece. Hermanos, no descuidemos eso. Interesante, le digo, martes y miércoles 2 veces el mismo, o sea, en la misma semana, le dije, bueno, es importante. Quizás nos falta orar más por la pureza de todos, ¿no? Que todos nos convirtamos en aquellos hombres que quieren. Es importante mantenerse. Si regresa a 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. ¿Por qué habla de estos mandamientos? ¿Por qué mencionaba esto? Si Dios nos está advirtiendo constantemente de los mandamientos, es porque Él sabe que los podemos cumplir. Los principios que Dios ha dejado en su palabra están diseñados para cumplirse. El verdadero amor se manifiesta en guardar sus mandamientos. Levítico capítulo 22, versículo 31, mire lo que dice. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. ¿Y quién firma? Dice el propio Señor, yo. A la nación de Israel le dio un mensaje directo. A la nación de Israel le establece algo. El día de ayer teníamos un devocional, un estudio muy bueno. De hecho, animamos a los hombres que por algún motivo no pudieron llegar, acérquense. Dios habla a través de su palabra, Dios obra a través de su palabra, y entendemos que está costando que puedan ir, que puedan asistir, pero trate el próximo primer sábado del mes de mayo, acérquese a este estudio. Realmente va a ser impactado y yo creo que va a obrar Dios. Deuteronomio capítulo 8 versículo 6. Deuteronomio, ahora sí el quinto libro, ese sí sé que es el quinto. Deuteronomio 8, 6. Y vea lo que dice la palabra, Deuteronomio 8, 6. Deuteronomio capítulo 8 versículo 6. Mire, ¿qué ocurre? En Deuteronomio, en Éxodo 20, da los primeros 10 mandamientos, o da los 10 mandamientos o la ley. Muere la generación y en Deuteronomio, o el segundo canon, como se le llama, vuelve a dar el mismo mensaje en el capítulo 5 para mostrarles y decirles, ya murió la primera generación. Como hay una nueva generación, tengo que volver a refrescar el mensaje que escucharon sus abuelos. Y entonces en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, les dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová, y le dice que tu Dios, andando o caminando en sus caminos, y literalmente es respetándole. ¿Por qué le realza tanto esto? Porque el verdadero creyente se va a esforzar por cumplir los mandamientos. El verdadero creyente, dice acá, hablando de la nación judía, le dice el propio Señor, se va a esforzar por cumplir lo que yo establezco. Salmo 119, 10.
Con todo mi corazón te he buscado. Yo en la semana analizaba, ¿de verdad esto es una realidad en mi vida? ¿Es de verdad una convicción en mi vida? ¿Es una necesidad en mi vida? Y seguía el versículo, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo también analizaba, yo pido que no me desvíe o el Señor más bien, o yo me desvío y Él me regrese y yo me sigo desviando. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Hermanos, el hecho de que yo me dedique a esto, de que yo esté más involucrado a tiempo completo en esto, no significa que probablemente si no tengo esta preocupación, yo sea un hombre más espiritual que ustedes. Si yo no tengo esta convicción, si yo no creo un hábito, si yo no creo una necesidad, hermanos, yo puedo ser una persona tan perversa que inclusive todos ustedes juntos. Porque seamos honestos y seamos sinceros. ¿Quién me supervisa? Nadie. ¿A quién tengo que darle cuentas? Ustedes pueden ver la predicación y dicen, creo que se esforzó, al menos hizo un PowerPoint, hizo tal cosa. Creo que está marchando bien. Hermanos, una evidencia de realmente si yo estoy viviendo conforme a lo que Dios establece o dentro del mismo pastorado, va a ser nuestro caminar con Dios. Yo no puedo ocultar algo que no soy. Hermano, yo soy la persona más espiritual. Hermano, yo soy la persona más comprometida y guardo sus mandamientos. El domingo que te vemos, pero en la semana no sabemos. Hermano, esto es un acto continuo y esta es una convicción de cada uno de nosotros. Hermanos, tarde o temprano, dice acá, sus mandamientos no son gravosos. Si Dios ha establecido mandamientos, si Dios ha establecido principios, es porque sabe que los podemos cumplir. Sería injusto que Dios nos pusiera un mandato que no podemos cumplir. Diríamos, pero Señor, ¿cómo me pides que haga eso? Pues es imposible. No, todo es posible dentro del cristianismo. ¿Se pueden cumplir? Buena noticia, se pueden cumplir. Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Y acá dice, les decía de los 10 mandamientos, esta segunda ley que vuelve a dar o este segundo mensaje. Y en el capítulo 5 de Deuteronomio, en el versículo 29 dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Moisés escribe un mensaje tan alentador, dice, bueno, cuando guarden y cumplan, dice, les va a ir bien. Josué 22:5, Deuteronomio, el siguiente libro es Josué. El Antiguo Testamento está lleno de tantos ejemplos prácticos de hombres y de desafíos que Dios puso, pero también son un aliciente para nosotros para entender que se pueden cumplir los mandatos del Señor. Josué 22:5. Mire, le dice, escribe Josué, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. No dice algunos, dicen todos. Mire, que guardéis sus mandatos y le sigáis a él. Ayer veíamos ese estudio, si no le quedó claro, después le explica más adelante. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Se da cuenta cómo Dios dice, de verdad me ama nación de Israel? Tienes que hacer, guardar, servir y seguir, o seguir y servir. No podemos decir que tenemos una convicción si no tenemos esto en práctica. No podemos decir que hay una comunión si no lo estamos viviendo. Salmo 119:60, nuevamente allá, el día de hoy nos ha servido demasiado este salmo. Salmo 119, versículo 60. Salmo 119, Antiguo Testamento, versículo 60. Dice, me apresuré y no me retardé. ¿En qué cosa? En guardar tus mandamientos. Por eso le decía que constantemente todo el Salmo 119 hace de la importancia o sinónimo o hace referencia a la importancia de depender de la palabra del Señor, en este caso el Antiguo Testamento. Y regresa a 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Un hijo de Dios tiene todo el poder para poder vencer el mundo. O sea,
¿Se había puesto a pensar eso? Mire, 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y uno diría, ¿cómo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿De qué forma? Nuestra fe. ¿Cómo usted se encuentra victorioso? ¿Cómo usted puede presentarse como una persona victoriosa? Por medio de su fe. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin Cristo nos encontrábamos completamente desprovistos de esta misericordia, nos encontrábamos completamente alejados de la ciudadanía, nos encontrábamos completamente opuestos a la santidad de Dios, pero a través de esta fe, a través de esta confianza en Cristo, a través de esta comunión con Cristo, pasamos de ser enemigos a pasar a ser amigos, pasemos a ser una nación que más bien dejamos de ser una nación, o mejor dicho, pasamos a ser una nación o un pueblo santo y dejamos de estar en plena diferencia y en plena diferencia con Dios. Cuando Dios te adopta, cuando Dios te agrega dentro de la familia, cuando Dios te recibe como un hijo, Él sabe perfectamente de todas las debilidades y de todas las cosas que Él va a tener que transformar. Él lo sabe, pero dice, no obstante, esta fe es tan poderosa que te va a hacer un hijo mío y un hijo vencedor, pero tienes que vivir como un vencedor. ¿Se ha dado cuenta que a veces el creyente vive como un perdedor? Porque los afanes, las luchas de la tierra no son comparables, dice, con la gloria que ha de venir. Sin embargo, nos afectan. Y si no le afecta, espere la próxima lucha que tenga y conversemos. Va a decir, sí me afectó. Claro, es normal. Santiago 1:18, mire cómo escribe Santiago a las personas a las cuales va dirigido. Santiago les da este mensaje, mire. A estas tribus les dice de la siguiente manera, a las tribus de Israel. Santiago 1:18, Él de su voluntad, o sea Cristo, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo primero, lo más valioso, lo importante. Primera de Pedro 1:3, Santiago, después sigue Pedro. Primera de Pedro 1:3. Y este texto es realmente impactante, mire. Dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran de misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, no una esperanza muerta. Por la resurrección de Jesucristo, ¿de qué forma? De los muertos. Dios nos hace renacer para una vida. Dice Juan, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se da cuenta quién es Cristo en usted? ¿Se da cuenta cómo la fe, cómo viviendo una fe vencedora, cómo viviendo una relación con Dios le va a hacer un hombre y una mujer comprometido con Dios? Versículo 5. La única persona capaz de vencer al mundo es el creyente por medio de su fe. Solamente un verdadero hijo de Dios puede vencer al mundo. Bueno, ahí hay un ejemplo, miren. Las zapatillas que trae Pablo tienen una marca de una palomita. ¿Cómo se llama la marca? Nike, acá habla en inglés, muy bien, Nike. Miren, esa palabrita, ¿sabe qué significa vencedor? Esa palabra es una palabra Nikon, que significa vencedor absoluto. Y esta palabra tiene la connotación de que en Cristo nosotros somos vencedores absolutos. O podríamos llamarnos Nikons. ¿Por qué? Juan quiere establecer que dentro de Cristo tú eres ya un vencedor. Dentro de Cristo tú eres un Nikkei. Dentro de Cristo tú eres una persona por medio de tu fe, una persona grata delante de Dios. La próxima vez que compre, si tienes zapatillas Bercadio, claro, si son marca vencedores, porque yo soy un vencedor. Hermano, ya salió motivado con algo, ¿ya? Pero usted puede vencer, usted ha vencido, y eso es lo que significa esto, Nikon, Nikkei, en sus diferentes conjugaciones. Mire, 1 Juan 5:5, y le daría el énfasis así. ¿Quién es el Nikoi
o el Nikkei, o el Nike, como se lo quiera ver. ¿Quién es el que Nike al mundo? ¿Quién dice, bueno, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ese es usted y ese soy yo. Cuando nosotros depositamos esta fe, dice, claro, dice Dios, eres un vencedor absoluto. Las circunstancias, las advenencias, los problemas nos van a hacer perder el enfoque. Las circunstancias nos pueden llevar incluso a un estado de completamente abandono. Pero recuerda, eres un vencedor absoluto. Eres un hijo de Dios. Tienes una relación con Dios. Dios desea algo importante para ti. Normalmente Él va a permitir cosas. ¿Por qué propósito? En el momento no lo sabremos, pero después que pasan circunstancias entendemos. Digo, ahora entiendo, Señor. No obstante me hizo madurar. No obstante me hizo crecer. No obstante me hizo depender de ti. No obstante me hizo acercarme y refugiarme en ti. Me hizo consolarme en ti. Quizás nadie puede darte el consuelo que necesitas. Quizás nadie puede darte el amor que necesitas. Pero hay alguien que puede hacerlo. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, que a partir de ahora que desarrollamos lo que se llama la Semana Santa, enfócate, ese es mi Dios, ese es en quien he creído, Él es quien resucitó y en Él está puesta mi esperanza. Su nombre es Jesús. Juan 16:33, estamos casi terminando, Juan 16:33. Y Juan capítulo 16 vuelve a dar este mensaje tan reiterativo, tan esperanzador, que cuando tengas aflicción, que cuando estés atribulado, recuerda este versículo, Juan 16:33. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en quién tengáis paz. En Él mismo. Porque usted es un vencedor y usted es un hijo de Dios. En el mundo tendréis aflicción. Es normal los problemas, va a ser normal las preocupaciones, va a ser normal el desánimo, va a ser normal que tú estés, como dicen acá, chato de todo. Eso es normal. Si te dijeron que a través de Cristo se acababan, aquí el Señor dice, no, eso es normal. Pero ve la esperanza que te da. Pero confiad, creed, depositar la fe en mí. ¿Por qué? Yo en Nikkei, ¿a quién? Al mundo. ¿Se da cuenta quién es Cristo? ¿Se da cuenta quién es usted? ¿Se da cuenta qué mensaje tan alentador? Va a haber problemas, va a haber complicaciones. Muchas veces quizás no te vas a querer ni levantar de la cama. Quizás vas a querer que así como amanezca, anochezca para estar todo el día. Eso es normal. Lo que es sobrenatural es esta confianza y esta esperanza que te da Dios, que te dice, confía. Yo he vencido al mundo. Descansad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. En Cristo Jesús solamente lo encontramos. Y ahí nuevamente el versículo. Y en esos momentos de confusión, en esos momentos de angustia, en esos momentos que experimentas una soledad, en ese momento que tú no sabes qué hacer, ahí el versículo toma sentido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te aflijas, va a ser normal. Estamos acá un grupo de hermanos que te amamos, que te queremos y estamos dispuestos a orar y clamar por tu restauración.